¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile en este jueves 29 de febrero, año bisiesto. Los vamos a estar acompañando durante el día de hoy con las principales noticias que han marcado la jornada y pasamos a revisar nuestros titulares. El presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la segunda sesión del Gabinete Pro Seguridad. En la instancia se abordó las propuestas para controlar la circulación de armas y fortalecer también la presencia del Estado en barrios con altos niveles de peligrosidad. En el próximo encuentro, fijado para el 14 de marzo, se analizará la estrategia del gobierno en las cárceles. Y tras salir de la cárcel de Antofagasta, el representante de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, llegó a Santiago para cumplir con su arresto domiciliario. En el aeropuerto y tras la insistencia de la prensa, aseguró que no ha robado nada. El ex Ceremi Carlos Contreras, por su parte, volvió a apuntar sus dardos al segundo piso del Palacio de la Moneda. Y en temas internacionales, el ejército de Israel disparó contra una multitud hambrienta que trataba de recoger ayuda humanitaria en el norte de Gaza. Medios internacionales en el terreno confirmaron esa versión, pero desde las fuerzas de defensa de Israel hablan de una estampida humana. Este incidente deja hasta ahora 104 personas muertas y se espera que la cifra vaya en aumento. Y en pocos minutos más comienza la penúltima jornada del Festival de Viña 2024. La llamada Noche Chilena contará con toda la música de los Bunkers, el humor de Sergio Freire y el cierre estará a cargo del rapero Young Sister. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Vamos a cambiar de tema y de tono también porque encabezar el Gabinete Pro Seguridad fue la primera tarea del presidente Gabriel Boric en su retorno de vacaciones. La instancia se reunió por segunda vez para coordinar esfuerzos en el combate contra la delincuencia, el control de armas y una estrategia para llevar la presencia del Estado a los barrios donde abunda la violencia son las tareas inmediatas. Todo esto cruzado, por supuesto, con el caso del ex militar venezolano que fue secuestrado hace más de una semana en nuestro país. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Breve saludo presidencial antes de retomar su agenda. En carpeta, el presidente Gabriel Boric debía encabezar la segunda reunión del Gabinete Pro Seguridad, instancia para abordar la crisis de seguridad y buscar propuestas para frenar lo que ocurre en las calles del país. El día de hoy abordamos esas propuestas que son en dos temas fundamentales. El primero, el control de armas. El segundo tema tratado hoy día fue un encargo que también el presidente nos hizo para que tengamos una estrategia para llevar la presencia del Estado a barrios donde hay alta presencia de violencia, de narco, de armas. Armas utilizadas para cometer delitos violentos como los ocurridos en los últimos días, por ejemplo en la comuna de La Florida, donde un niño de 13 años murió producto de un impacto de bala cuando se encontraba en su habitación. Escuchó el primer balazo y le dice a su mamá, mamá, al suelo, le dice, y él dice, mi hermana que se tira encima de ella y le llega el balazo en el brazo. Según el estudio Barómetro de Seguridad, Hogares en el Espacio Público y Privado, la dramática situación la vive el 26% de los hogares chilenos, quienes aseguran escuchar disparos afuera de sus domicilios, los cuales no son investigados y quedan en la impunidad. El presidente ha decidido ampliar lo que hoy día se conoce como programa Microtráfico Cero, que lo que hace es investigar y desarticular organizaciones que se dedican al microtráfico en los barrios, en las poblaciones. Segundo, el presidente nos ha pedido fortalecer la capacidad de control en la frontera para impedir el tráfico ilícito de armas, de piezas y partes de armas. Boric también pidió fortalecer y ampliar la fiscalización en materia de armas inscritas legalmente, robustecer la trazabilidad de armas a través de un sistema de identificación de huellas balísticas y presentar una propuesta concreta para terminar con la posibilidad de adquisición o comercialización de armas de fogueo que puedan ser modificadas. En materia de prevención, en tanto, se iniciará un proceso para determinar cuáles son las medidas de seguridad adicionales que se solicitan en espacios de infraestructura crítica. Ya sea
pórticos de detección, como también otra tecnología no invasiva que permite detectar la presencia de armas, ya sea en el espacio público como también en el espacio privado de interés público. Gabinete Pro Seguridad que no pudo evitar los cuestionamientos que ha levantado el secuestro del ciudadano venezolano Ronald Ojeda, un hecho por el cual otra vez desde Venezuela sus autoridades enviaron un mensaje a Chile. Venezuela no tiene nada que ver con ese secuestro. Nada, arreglen su problema allá en Chile. Sigan dándole protección a mafiosos, que la propia mafia les cobra y nos van a echar la culpa a nosotros. Nada tenemos que ver. La duda ofende, la sola duda ofende. Un secuestro cuya investigación reservada ha despertado críticas desde la oposición, especialmente por la posibilidad de que funcionarios militantes del PC pudieran tener algún acceso a la información, algo que desde el gobierno lamentaron. Respecto a otro tipo de declaraciones, yo solo quisiera decir lo siguiente. En Chile, por lo menos, lo que nos preocupa es perseguir a los delitos, y especialmente a los delitos violentos, con toda nuestra fuerza y proteger a todas las víctimas, en todas las hipótesis, en todos los casos. Y para eso ocupamos las herramientas que nos da la ley, todas las herramientas que nos da la ley. Herramientas que también se dispondrán para combatir el crimen organizado y la delincuencia a través de la coordinación interinstitucional de los ministerios en la próxima sesión del Gabinete Pro Seguridad el 14 de marzo. Con la llegada del mes de marzo, el gobierno buscará reimpulsar la reforma tributaria tras haber fracasado en su primer intento en el Congreso. En esta segunda ocasión, la oposición aún mantiene la distancia con el denominado pacto fiscal, mientras que el Ejecutivo, por su parte, reiteró la necesidad de contar con mayores recursos para iniciativas sociales y de seguridad. Natalia Muñoz nos cuenta los detalles. En casi una semana más se cumple un año de este revés para el gobierno. Rechazado. El rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria. Este año la propuesta regresa, pero bajo el nombre de pacto fiscal. El Ejecutivo se alista para mostrar los avances, pero con un mensaje bajo el brazo. Solo con crecimiento económico no vamos a recaudar el Producto Interno Bruto que necesitamos para financiar, por ejemplo, más dotación de la Policía de Investigación, en la PDI, que es una tarea importante en la persecución del delito del crimen organizado. No vamos a lograr aumentar la PGU de unos 50.000 pesos. Es que varias de las promesas de campaña del gobierno requieren de un incremento en la recaudación fiscal para destinar al gasto social. Bajo este escenario, para el primer día de marzo, el presidente de la República convocó un consejo de gabinete con el fin de abordar la agenda legislativa, donde el pacto fiscal y la reforma de pensiones son centrales. Yo no comparto esta forma de ver las cosas, de decir, si es que no se aprueba este proyecto, entonces nada de lo que quiera hacer el gobierno se va a poder hacer, porque eso, entre otras cosas, no se ajusta a la realidad. Mientras el gobierno no demuestre que es capaz de administrar eficientemente los recursos públicos y enfocarlos a las prioridades y a las urgencias sociales, no pueden venir a pedirle más plata a los chilenos por reformas tributarias. A diferencia del año pasado, esta vez la propuesta tributaria estará dividida en diferentes proyectos. Hacienda ya se ha reunido con partidos de oposición y oficialismo con el fin de buscar acuerdos en un terreno que al menos en el Congreso no se ve auspicioso. Nuestra insistencia va a ser en que la oposición se abra a tener acuerdos y entendimiento, que dejemos esta lógica del atrincheramiento. Los detalles de la primera parte de esta reforma serían presentados a inicio de marzo. Ingresará a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados uno de los proyectos sobre cumplimiento de obligaciones tributarias que busca disminuir la evasión y recaudar 1,5% del PIB. Uno de los puntos más polémicos es la futura discusión del impuesto a la renta. El gobierno por distintos lados está con esa lógica permanente de tratar de subir los impuestos. En el tema de la PGU es perfectamente subir la PGU ahora, básicamente con los ingresos que no estaban considerados en el presupuesto por el litio. Cuando se cierra la puerta a la discusión política en los términos que ya lo hizo la derecha el año pasado y estando ahora nuevamente en posición desde el oficialismo de poder defender este pacto social, este pacto tributario, me parece que es lo que nos corresponde hoy día. A poco de que el gobierno inicie su tercer año de administración, aún no se han podido aprobar reformas estructurales como la tributaria y la previsional. Esta última ya avanzó en la Cámara y el próximo miércoles 6 de marzo, tras el término del receso legislativo, la Comisión de Trabajo del Senado comenzará el debate. Si la oposición tiene una alternativa realista, sí, pues, porque si nos va a decir a través de impuestos y después va a negarse a la tributaria, eso no tiene fondo, digamos, no
no hay agua en la piscina para una discusión de esa naturaleza, seguramente nos vamos a encontrar. Este jueves, y en el marco del proyecto de renta, Hacienda propuso a los partidos políticos aumentar los impuestos a las personas que ganen desde 3,2 millones de pesos mensuales. Sin embargo, algunas voces piden apuntar en otra dirección. ¿Cuál es la capacidad real que tiene Chile hoy día de avanzar en la universalidad de beneficio? El llamado que uno le hace al gobierno es a tener la ambición de levantar esas restricciones políticas en este pacto fiscal para que, por ejemplo, programas mal evaluados se eliminen. Una segunda oportunidad que tendrá el Ejecutivo, donde se modifica la idea original, pero continúa con compromisos de mayor crecimiento, gasto eficiente, mejorar el cumplimiento tributario, además de un aumento impositivo, todo con el fin de poder cumplir con sus promesas de campaña. El representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, se trasladó a Santiago para cumplir con el arresto domiciliario total y el arraigo nacional dictados por la justicia, tal como el ex seremi Carlos Contreras, a quienes se les revocó la prisión preventiva tras 75 días recluidos en la cárcel de Antofagasta. La nota es de Estefanía Bustamante. Daniel, ¿qué se siente estar acá en Santiago? ¿Te sigues considerando un preso político? ¿Qué crees que cambió el parecer de los jueces, Daniel? ¿Fue injusta tu situación, Daniel, o no? ¿Algunas palabras, alguna declaración? Aterrizaje forzoso desde Antofagasta tuvo el representante de Democracia Viva, quien arribó a Santiago para cumplir las nuevas medidas cautelares tras 75 días en prisión preventiva. Se ha demostrado que no he robado nada. No he tocado ni un peso de esos 426 millones. Y espero que la verdad no haga libre. Libertad que apenas duró las 2 horas que tardó en llegar al lugar donde cumplirá su arresto domiciliario total y arraigo nacional. La casa de sus padres fue el lugar que fijó ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que decidió revocarles la prisión preventiva a él y al ex seremi Carlos Contreras. Hola Carlos, quiero preguntarte tus primeras impresiones, cuéntanos un poco, ¿qué te parece la nueva medida? Medida celebrada por sus abogados, quienes apelaron 3 veces a la prisión preventiva. La primera en diciembre y a 8 días de que el tribunal dictara la resolución, que se revisó otra vez en el juzgado de garantía. Fue en el tercer intento que el testimonio de Contreras fue clave para revocar la cautelar. Estoy muy contento y conforme con que las instituciones funcionen como tanto se ha dicho que debiera ocurrir, que las presiones que hemos planteado que existen comunicacionales y políticas no hayan permeado a todos los poderes del Estado. Presiones que a través de comunicados y entrevistas acusó más de alguna vez el ex seremi de Vivienda. Incluso desde la cárcel apuntó al jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, a quien acusó de ocultar información sobre el caso Democracia Viva al presidente Gabriel Boric. Hubo que apretar los dientes, como se dice, apretar el corazón y vivir el proceso que traía consigo el mantener silencio por mucho tiempo. Yo apunto, ustedes saben, más a la asesoría de presidencia y vuelvo a reiterar que ahí hay un punto débil o un error o una intención, no sabría definirlo. Nos parece que lo importante es que en una investigación que tiene estas características y que ha causado gran interés, se llegue a establecer la verdad. En este caso en particular no tenemos ningún comentario sobre la decisión que se tomó. Así La Moneda dice respetar la decisión del tribunal respecto a las cautelares y toma a distancia de un caso que ha remecido en gran parte al Ministerio de Vivienda. Fue allí donde se concentraron las críticas al sistema de traspaso de fondos a fundaciones en servicios como los que encabezó Carlos Contreras. Esto es un sistema que heredamos, que un sistema de distribución de recursos, de nominación de fundaciones, un sistema que se heredó y efectivamente esto era parte de la historia. Los que operaban en esto lo conocían. Y bueno, ahora se trata justamente de superar esto y pasar a una situación distinta. Situación distinta es también a la que quiere pasar la concejala de Antofagasta, Paz Fuica. La suspendida militante de Revolución Democrática apelará a la medida cautelar que la mantiene como la única bajo prisión preventiva por el caso Democracia Viva. Paz Fuica debe permanecer en prisión preventiva. Es importante para el proceso y también es importante como señal para el país. Acá, entre los bienes jurídicos protegidos y que se inculcaron, está la fe pública. Esperamos que Paz Fuica permanezca en prisión preventiva, pero en la medida que entregue más antecedentes y pueda obtener ciertos beneficios. Pero aquí es importante que la investigación avance
y caigan todos los que tengan que caer, que fueron parte o responsables o cómplices de este escándalo de corrupción. La concejala Pazfuica presentará a través de su defensa la declaración que prestó ante la Fiscalía y documentos que dicen acreditan su inocencia. La audiencia está fijada para el próximo lunes en el Juzgado de Garantía, donde podría quedar con las mismas cautelares que Carlos Contreras y Daniel Andrade. Durante la pandemia, el IFE laboral fue una medida que impulsó la contratación cuando el desempleo se disparó. Ahora, especialmente por el aumento de la informalidad, el gobierno anunció que presentará un nuevo subsidio para trabajos formales. Francisca Suárez nos muestra que hubo apoyo transversal a esta medida. Un subsidio que sea muy flexible a efectos de ir viendo el comportamiento de los datos trimestre a trimestre y ir impulsando ciertos sectores en particular de búsqueda de empleo. Ese fue el anuncio que en exclusiva dio la ministra del Trabajo en Agenda Económica, en vista de los últimos datos del INE que evidenciaron un fuerte aumento del empleo informal. El gobierno presentará en las próximas semanas un subsidio para impulsar la contratación formal. En términos generales, como señalo, tenemos un compromiso por fortalecer el empleo y vamos a ir presentando un conjunto de medidas durante este año que vayan en línea con tener cada vez mejores cifras. El desempleo llegó a estar en un 9%, ya estamos en un 8,4% y en el último trimestre móvil lo que hemos conseguido es la creación en el último mes hemos conseguido la creación de 50.000 empleos. Pero muchos de ellos informales. Como no se han entregado más detalles, la propuesta genera bastantes dudas aún. O sea, depende, sobre todo en los empleos calificados, porque en los empleos calificados por lo menos los subsidios casi no llegan. Entonces hay gente que gana quizás sobre 1 millón de pesos y los subsidios no le van a llegar. Quizás para cierta población es bueno, pero para otras personas que, no sé, clase media, por ejemplo, le es imposible tener un subsidio por eso. La medida parece bien encaminada, señalan los expertos, pues este sería un buen incentivo para que la gente vaya en busca de empleos formales. Eso sí, parece transversal la idea de que esto por sí solo no es suficiente para salir de la crisis de empleabilidad. Me parece que pensar los subsidios es una buena idea, pensar en estas correcciones que decía, de repente revisar los montos los cuales cubre, pero no es una herramienta suficiente para poder abordar el problema de la capacidad de crear empleo que ya lleva un tiempo deprimida en el país. El anuncio del gobierno de considerar un subsidio flexible para fomentar el empleo nos parece una buena noticia. Ya fue utilizado durante la pandemia e incluso durante este gobierno con el IFE laboral. Hay que tener presente que estos subsidios requieren de muchos recursos del Estado y la única forma de fomentar el empleo en el mediano y largo plazo es a través del crecimiento económico y de la inversión. Crecimiento e inversión que no alcanzaría a crear la suficiente cantidad de empleos como para recuperar los que teníamos antes de la pandemia. Desde el Banco Central pronosticaban en diciembre un crecimiento para 2024 de entre 1,25 y 2,25%. Por mucho que alcancemos el máximo esperado, no daría para generar los 219.000 empleos que es el déficit que tenemos hoy en día. Pucha, sí, mira, me despidieron hace como 2 semanas. Ya, y ahora es como el último recurso que tengo y la verdad que sí, ha estado difícil. ¿Has estado buscando trabajo? Sí, he estado buscando y no nada. El año pasado la economía creció 0 en el país. Las proyecciones para este año están en torno a un 2%, entre un 1,6 y un 2%. Si la economía llegara a crecer 2 puntos, eso significa que aumenta el empleo en un 1%. Y sobre una masa de personas en edad de trabajar de 9 millones, un punto significaría 90.000 a 100.000 nuevos empleos. Pero tenemos un déficit de 219.000 empleos. Por consiguiente, el crecimiento económico alcanzaría solamente, si se diera, a suplir la mitad de los empleos que se necesitan. Las políticas que apunten a mejorar esa capacidad de crecer, principalmente inyectar más inversión, van a ser políticas que nos van a permitir también crear más empleo. A largo plazo requiere atacar variables más estructurales, inversión en el largo plazo, pero también las estrategias sobre nuestro capital humano, es decir, capacitación, mejor educación, son todas las cosas que nos va metiendo la juguera para mejorar esta capacidad de crear empleos. Ahora será necesario esperar a ver el proyecto en concreto una vez este sea entregado por el Ejecutivo, lo que sucedería entre marzo y abril.
Este jueves las bencinas tuvieron una importante alza de 30 pesos. ¿Cómo tomaron este incremento los conductores y cómo podría impactar en otros rubros productivos? Lo revisamos en la siguiente nota de Pablo Figueroa. Faltaban minutos para que estos valores incrementaran alrededor de 30 pesos. Y eso que esta bencinera, ubicada en Plaza Chacabuco, es de las más económicas, porque en varios lugares de la región metropolitana el combustible de 97 octanos superó los 1.400 pesos por litro. Tenemos que entender que este es un producto de carácter importado, por lo tanto está sujeto al precio del dólar, el cual, como ya lo hemos visto, ha tenido una tendencia alcista en los últimos años. La bencina en Chile la tenemos en pesos. Y ese precio de la bencina está impactada por el precio del petróleo, que está en dólares, junto con el tipo de cambio chileno, es decir, cuántos pesos tenemos que dar por cada dólar. Un dólar cercano a los 1.000 pesos, el peso nacional con menor valor. A casi 4 años del momento en que la gasolina superaron la barrera de los 1.000 pesos por litros en Magallanes, hoy su valor promedio está por sobre ese monto. Una alza adicional en el mes de marzo de en torno a 60 pesos, 2 alzas adicionales, con lo cual el precio promedio de las gasolinas se alcanzarían a los 1.400 pesos. Ahora para muchos surge la pregunta, si esta alza influenció en el precio de las frutas y verduras. Cuando la cosa escasea empieza a subir y no tiene que ver con la subida de la bencina o no la subida de la bencina. Así de simple, o sea, lo que es la agricultura es el momento, es la estación y los productos hay que ponerlos a disposición del público. Todo lo afecta, todo que trabajan a todas las personas, taxistas, hasta los particulares. Pues, por un ejemplo, que en cine, sacando puro benzina y peaje. Un flete normal de tomates, ¿cuánto salía hace un año y cuánto se cobra hoy? El doble ahora, antiguamente, por el gasto de combustible. Ya no se puede trabajar ya, no se puede trabajar porque no da. Finalmente se encarece todo, ¿no? Todo. Y si sube la benzina, es el que la lleva la benzina, afecta a todos los productos. Pero hay otros rubros donde el factor combustible aún es más gravitante. ¿Qué ocurre en los productos a base de trigo? Hasta el momento no se ha notificado un aumento de precios en los productos. Hasta el momento se sigue manteniendo. Eso dicen los comerciantes en base a su experiencia, pero ¿hay datos que revelan otras conclusiones? Un aumento de costo de transporte se traspasa al precio de los bienes finales que consumimos y entonces ahí hay un efecto indirecto. Así que sí, el aumento de los combustibles incide en el aumento de la canasta del precio de la canasta de consumo del IPC. Cuando empieza a subir el diésel, esto afecta directamente a las empresas transportistas, ya sea de alimentos o bienes y servicios, y en este sentido, generalmente lo que ocurre es que empieza a traspasarse este aumento de precio en el costo de transporte, se empieza a traspasar en un mayor precio de, por ejemplo, lo que podríamos ver en el corto plazo, mayores costos de frutas y verduras, algunos alimentos, etc. Ya, en este sentido, lo que nosotros podemos esperar de todos modos es que es poco probable que el gobierno pueda intervenir en el corto plazo. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos el mecanismo de estabilización de precios. Lo que está haciendo es que está suavizando el alza de precios. En lo concreto, según los datos de la Comisión Nacional de Energía, el precio récord hasta la fecha está en una bencinera del sector oriente, donde la gasolina de 97 octanos se ofrece a 1.400. Cambiamos de tema para contarles que tras 8 años de tramitación, el gobierno de la región de Aysén decidió finalmente rechazar la creación de 2 espacios costeros marítimos de pueblos originarios. La resolución generó controversia entre las comunidades y representantes de la industria salmonera. Camila Sumastre nos cuenta más. Me parece sumamente inaudito que sigamos haciendo más catarsis aquí, más discursos como la Rosa de Guadalupe. Tampoco se afectan, como decían aquí los vecinos, que la industria perdería el trabajo. Eso es falso. ¿Quién respeta a un señor Silencio, por favor. Una jornada histórica se vivió en la región de Aysén. Esto luego de que la Comisión Regional de Uso de Borde Costero rechazara las solicitudes para la creación de espacios costeros marítimos de pueblos originarios que le otorgaría la administración a las comunidades de Antunén-Rain y Puhuapi, que sumaban aproximadamente 60 personas. Se rechaza por parte de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero la solicitud de la comunidad Puhuapi. Las EMPO en cuestión eran 2, una llamada Cisnes que abarcaba 227.000 hectáreas y una segunda llamada Islas Huichas, la que constituía 393.000 hectáreas. En total eran más de 621.000 hectáreas. Ambas propuestas fueron rechazadas por la mayoría de los miembros de la comisión de 34 integrantes regionales.
Solicitudes que se enmarcaron en el marco de la ley Lafkenche, normativa que entró en vigencia a partir de 2008 con el fin de reconocer y proteger los derechos territoriales de los pueblos originarios. Delimitación que se realizó mediante diversos procesos, incluido la revisión por parte de organismos públicos. Subpesca en un inicio tiene que hacer un análisis de sobreposición con otras concesiones, acuícolas, marítimas, incluso si es que hay áreas de manejo ya aprobadas en el lugar. Después de eso incluso pasa por otra autoridad que es CONADI. Este organismo lo que hace es acreditar estos usos consuetudinarios. Se tiene que hacer un plan de administración con los titulares y los no titulares. Por lo tanto, se deja claro de que los que administran no son las puras familias de la comunidad. Aquí forman parte del plan de administración hasta los municipios, los salmoneros. De acuerdo a los gremios acuícolas e instituciones del extremo sur del país, esta solicitud se hizo sin mayor consulta y hubiera puesto en riesgo la producción de las salmoneras en la zona. La intención de los solicitantes atenta contra el mismo espíritu de la ley Lafkenche. La declarada intención de los solicitantes, sus asesores y entidades externas que han impulsado estas dos solicitudes de espacio es obstaculizar el desarrollo actual y futuro de la salmonicultura. Lo que más se reclamó en todos los talleres, ¿qué fue? La nula participación, la desinformación, que la gente no tenía idea de lo que se estaba pidiendo, que las comunidades se enteraron encima de las cosas que se estaban pidiendo. Críticas que contrastaron con las de las organizaciones y comunidades del sector, quienes apuntaron a que las 375 concesionarias no hubieran cesado las operaciones. Aquí no hay un clima de confianza de seguir dialogando, si las palabras son bonitas, pero a la hora de no hay disponibilidad de dialogar. Pero esto no se termina acá. Si algunos creen que esto se termina, no se termina acá. Vamos a defender el territorio a la buena o la mala. La excesiva dimensión de la solicitud que hace incompatible la coexistencia con la zonificación existente de Aysén del borde costero, que considera distintos usos, actividades como la pesca artesanal, los buzos, la salmonicultura, el turismo. Creemos que atentan contra el espíritu de la ley. En segundo lugar, la magnitud de los espacios solicitados, la falta de diálogo, información y desconocimiento de antecedentes técnicos. Un proceso que tuvo resultados tras 8 años de debate en la zona, pero que tendrá nuevos capítulos frente a la implementación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas en gran parte de la región. Revisamos las noticias internacionales y por supuesto este confuso incidente que dejó más de 100 civiles palestinos muertos en una acción que apunta al ejército israelí como el principal responsable y que pone en jaque una eventual tregua entre Israel y Hamás. Gabriel Palma con el informe. Una escena antes de la tragedia. Cientos de palestinos amontonados en el norte de la Franja de Gaza esperando por ayuda humanitaria, hasta que entonces en un confuso incidente que aún no ha podido ser esclarecido, al menos 100 palestinos fueron asesinados y más de 700 resultaron heridos. Fuimos a buscar comida y harina y empezaron a dispararnos. Luego nos tiramos a las calles y nadie nos ayudó. Toda la gente del norte de la Franja de Gaza estaba con nosotros, dirigiéndose al mismo lugar, y de repente fuimos sorprendidos por tanques israelíes que abrieron fuego contra la gente de forma aleatoria y directa. Una grave vulneración a los miles de civiles palestinos que esperaban raciones en uno de los pocos puntos establecidos a lo largo de la franja, pero que aún no ha podido ser completamente esclarecido por fuentes independientes. Sin embargo, esto no ha detenido a las partes a culparse mutuamente de esta verdadera masacre en Gaza. Envío un mensaje a todos aquellos que todavía tienen un poco de conciencia. Detengan este genocidio contra el pueblo palestino, detengan estos crímenes, detengan el hambre, todos cometidos por el enemigo sionista contra nuestro pueblo. Las FDI no llevaron a cabo ningún ataque contra el convoy de ayuda. Por el contrario, las FDI estaban asegurando el corredor humanitario y permitir que el convoy de ayuda llegara a su punto de distribución designado. Una situación que vuelve a tensionar las intenciones de alcanzar una eventual tregua en Gaza tras los intentos de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Un cese al fuego que, por cierto, pesa más sobre Israel que sobre Hamás.
El secretario general condena el incidente ocurrido hoy en el norte de Gaza, en el que, según informes, más de 100 personas murieron o resultaron heridas mientras buscaban ayuda para salvar vidas. El secretario general reitera su llamamiento a un alto al fuego humanitario inmediato y a la liberación incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza. Estamos comprobando lo que pasó. Hay dos versiones contradictorias de lo sucedido. Todavía no tengo una respuesta. Lo que sí es probable es que no haya tregua antes del lunes, pero tengo esperanzas. Presiones internacionales que agudizan la crisis humanitaria en Gaza y que, según las cifras entregadas por Hamás, ya suman más de 30.000 civiles palestinos muertos en medio de los combates. Y una clara amenaza a Occidente lanzó esta jornada el presidente ruso Vladimir Putin en su discurso anual a su país. El mandatario advirtió sobre el uso de armas nucleares si es que la OTAN llegase a prestar tropas a Ucrania. Un conflicto que hace pocos días ya cumplió 2 años y que pareciera no tener fecha de término. Veamos los detalles en la nota de Cristina Vilés. Así luce parte de la ciudad de Orihív, en el sureste de Ucrania, una destrucción significativa tras una guerra que hace pocos días cumplió su 2º año. La ciudad ha sido bombardeada con bastante fuerza durante la última semana. Antes había estado más tranquilo. Un momento calificado como el más difícil del conflicto por las autoridades ucranianas, con más de 30.000 soldados muertos en 24 meses. Y mientras, al otro lado de la frontera, el presidente Vladimir Putin entregaba un discurso anual de casi 2 horas con un añadido especial, una amenaza directa a la OTAN. Se habla de la posibilidad de enviar contingentes militares de la OTAN a Ucrania, pero recordemos el destino de los que una vez enviaron sus contingentes a nuestro país. Ahora las consecuencias para los intervencionistas serán mucho más trágicas. Rusia volvió a explicitar su intención de usar armas nucleares, las que podrían ser utilizadas por el Kremlin si la OTAN llegase a desplegar tropas militares para contraatacar la operación que se está realizando en Ucrania, una escala de tensión provocada por las declaraciones de Emmanuel Macron, quien dijo estar dispuesto a enviar tropas francesas para combatir en Ucrania. Advertencia que no es nueva, pues en junio del año pasado Putin confirmó la movilización de ojivas rusas en Bielorrusia, elevando las tensiones a un nivel similar al de ahora. También tenemos un arma que puede alcanzar objetivos en su territorio. Y deberían entender que lo que están haciendo ahora, tratando de asustar al mundo entero, arriesga un conflicto con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. ¿No lo entienden o qué? Palabras que ponen en alerta a Occidente y a los miembros de la OTAN en medio de un conflicto que tiene a Ucrania en una situación cada vez más compleja. Rusia está claramente expandiendo la guerra, provocaciones, preparación de ataques en diferentes direcciones, acumulación de recursos militares y la interminable amenaza nuclear. Me gustaría dejar en claro 2 puntos. En primer lugar, junto con nuestros socios y aliados, estamos aumentando nuestro apoyo a Ucrania bajo ataque. Pero en segundo lugar, la OTAN no es ni será parte de la guerra, y así seguirá. No queremos que la guerra de Rusia contra Ucrania se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. El líder del Kremlin puntualizó en que no están interesados en atacar a otros países de Europa para no repetir los errores cometidos por la Unión Soviética, potencia que se vio envuelta en una carrera armamentista que involucró el gasto anual de hasta el 13% de su PIB, según el propio Putin, muy distante al 6% que aprobó el Parlamento ruso para este año. A Europa le preocupa que Putin vaya más allá de Ucrania. De nuevo lo dudo, pero no veo que tenga sentido para Putin ahora mismo. Solo atraería a la OTAN y aumentaría la amenaza a su poder militar, que es lo que le da amenaza en el resto del mundo. Le da poder en el resto del mundo. Por ello, la posición de los líderes europeos apuntan más bien a querer mantener una mejor coordinación entre los aliados en medio de lo que sus asesores dicen que es una escalada de la agresión rusa, una postura que luego el propio Macron se encargó de aclarar.
Todos estamos de acuerdo en que no deseamos entrar en una guerra contra el pueblo ruso y en que estamos decididos a mantener controlada la escalada, como hemos hecho con éxito desde el inicio del conflicto. La señal a Moscú es que nosotros, como Unión Europea, estamos de acuerdo en que queremos utilizar los activos procedentes de los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania. Es una posibilidad adicional de política financiera para presionar a Rusia. Otro episodio de tensión que tiene al mandatario ruso como protagonista, semanas antes de que enfrente la decisión de las urnas el próximo 15 de marzo, comicios en que, sin competidores reales, tiene todas las chances de ganar y así perpetuar su poder y su guerra por un periodo indefinido. Llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Siga en la compañía de nuestro canal. Ya viene CNN Tiempo, más tarde Última Mirada también para que se informe antes de dormir. Jueves 29 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.